Hola, hoy vamos a ver cuáles consecuencias trae la fertilización y cuáles variantes a la fertilización que ya vimos se pueden ver en la naturaleza. Como ya habíamos dicho, la fertilización fusiona dos actividades separadas: sexo, combinación de genes de los dos padres, y reproducción, origen de nuevos individuos. Por lo tanto, cumple dos funciones básicas: la transmisión de genes entre padres e hijos iniciar en el citoplasma del huevo las reacciones que permiten el desarrollo de un nuevo organismo, pero también reconstituye la diploidía, determina el sexo cromosómico genético en algunas especies, determina el plan de simetría bilateral en algunas especies y finalmente reorganiza el citoplasma del huevo. A propósito del citoplasma del huevo, en los huevos de anfibios se puede evidenciar que con la entrada del espermatozoide y la salida del citoplasma de los gránulos corticales, el citoplasma cortical rota 30 grados desde el punto de entrada del espermatozoide, produciendo un rearreglo citoplasmático en esta región. Esta rotación es de 30 grados y determina que en los huevos de ranas, que son pigmentados, el pigmento está en el hemisferio animal, es decir, son oscuros en su hemisferio animal y de color blanquecino en su hemisferio vegetal, donde está la yema. La rotación del citoplasma cortical hace que el pigmento se desplace 30 grados y se pueda ver una zona conocida como la media luna gris, porque combina el pigmento oscuro del hemisferio animal con el claro del hemisferio vegetal. Esta media luna gris es muy importante luego en el desarrollo embrionario. Lo veremos posteriormente. Veámoslo acá de nuevo. Ese desplazamiento citoplasmático ocurre en todos los huevos una vez se da la fertilización. Lo que ocurre es que se descubrió justamente en huevos de ranas, por lo que tienen pigmento y es evidente al ojo humano. Esa rotación citoplasmática determina reubicación de organelos membranosos, proteínas de membrana y citoesqueleto, que determinarán las futuras células y tejidos. En los huevos como en los de los reptiles, aquí en este caso el del pollo, que tienen muchísima yema, el movimiento citoplasmático se limita al citoplasma activo, que es muy pequeño y polar. Una vez se da la fertilización y comienza el desarrollo, los movimientos citoplasmáticos y morfogenéticos se limitan a esta zona, a esta pequeña zona polar. El resto del citoplasma no se mueve. La fertilización, además de permitir la fusión del material genético entre los parentales, a nivel de los componentes citoplasmáticos permite la herencia de algunos organelos citoplasmáticos. Empecemos por las mitocondrias. Durante el ingreso del espermatozoide a la célula huevo, todo el espermatozoide penetra la célula, incluyendo la pieza intermedia con sus mitocondrias y centriolos y el citoesqueleto del flagelo. A diferencia del DNA nuclear, el DNA mitocondrial es heredado exclusivamente de la madre. Cualquier mitocondria proveniente del esperma es destruida porque durante la espermiogénesis se le ha adherido un marcador de membrana que la hace susceptible de ser reconocida para su degradación en el citoplasma del huevo. Así, el DNA mitocondrial no es único en un individuo, ya que todos los familiares maternos tienen secuencias idénticas del DNA mitocondrial. En todas las especies estudiadas, las mitocondrias del espermatozoide son eliminadas en el cigoto una vez se da la fertilización. Estas mitocondrias son destruidas selectivamente por autofagia. En este complejo proceso celular, las mitocondrias se encapsulan mediante una llamada membrana de aislamiento, seguida de fusión con lisosomas y degradación total por proteasas y lipasas lisosómicas. La eliminación de mitocondrias por autofagia se llama mitofagia y ocurre para todas las mitocondrias de origen paterno. Las mitocondrias paternas vienen marcadas para la degradación, distinguiéndose de las mitocondrias maternas. Se cree que este marcaje se produce durante la maduración del espermatozoide y es como un botón de autodestrucción que se activa una vez el espermatozoide está ya en la célula huevo. Un sistema similar para la destrucción de las mitocondrias se ha visto en nemátodos, drosófila y mamíferos. Durante la fertilización, los centriolos y organizadores microtubulares se heredan del padre o uno del padre y el otro de la madre, dependiendo del animal. Veamos. Durante mucho tiempo se pensó que, como en ratones,
La célula huevo no aportaba en el cigoto los centriolos y por tanto los usos mitóticos derivados eran una herencia paterna exclusivamente. Sin embargo, en algunas especies, incluidos los humanos, los dos, el ovocito y el esperma, contribuyen con los dos componentes centrosomales, que son los más importantes para una fertilización exitosa. La duplicación de los centriolos maternos y paternos ocurre durante el acercamiento de los pronúcleos en la fertilización. Entonces, los espermatozoides proporcionan uno de los dos centriolos que se conocen como centriolo distal y centriolo proximal. Inmediatamente después de la fertilización, el centriolo puede liberarse del espermatozoide para formar el centrosoma cigótico. El esperma contribuye en el complejo centriolo-centrosoma, contiene proteínas centrosomales críticas que rodean al centriolo espermático, que atraen proteínas centrosomales adicionales de la reserva centrosomal del ovocito durante la ovogénesis, para formar los usos mitóticos de la primera división mitótica y del embrión en desarrollo. Es decir, ambos padres aportan con sus componentes centriolares y centrosomales para la formación del primer uso mitótico. Por otro lado, en roedores y en la mayoría de los animales, se cree que los centriolos del cigoto que se replican y se convierten en centriolos embrionarios derivan exclusivamente de centriolos paternos, es decir, herencia centriolar solo paterna. Para roedores, los centriolos no pueden ser visualizados sino más bien sus proteínas constitutivas y por tanto se pensó que los padres no aportaban en la herencia centriolar. Sin embargo, se ha visto que sus componentes son definitivos para la organización de los microtúbulos en el cigoto. Para que la herencia centriolar sea exclusivamente paterna, los centriolos maternos se pierden o se inactivan, por lo que no pueden participar en el ensamblaje del uso mitótico durante la ovogénesis final o duplicarse en el cigoto. El ovocito no aportará centriolos y la herencia será completamente paterna. El espermatozoide antes de la fertilización contiene un centriolo proximal y uno distal. El uso mitótico del huevo en metafase 2 contiene centrosomas acentriolares, con centrosoma y centros organizadores de los microtúbulos, pero no centriolos definidos. Con la salida del segundo cuerpo polar durante la fertilización, el áster se forma derivado del centriolo proximal del espermatozoide. Durante el acercamiento de los pronúcleos femenino y masculino, se replica el centriolo de origen del macho. Después de la singamia, el centriolo duplicado migra y se relocaliza el segundo áster para formar los polos del primer uso mitótico, en la mitosis del primer ciclo celular del embrión. Durante todo el tiempo que hemos hablado de fertilización, hemos resaltado que la fertilización se da cuando el ovocito se encuentra en la metafase 2 y en erizo cuando ya está en óvulo. Sin embargo, veamos que hay una mucha mayor diversidad al respecto. La fertilización puede ocurrir en diferentes fases de la división meiótica de la célula huevo. Por ejemplo, puede ocurrir en el ovocito primario antes siquiera de que se inicie la meiosis, donde ocurre en gusanos planos y redondos. También puede ocurrir en el ovocito primario en metafase 1, en insectos y en moluscos. En el ovocito secundario en metafase 2, como en nosotros, anfibios y se sospecha que en el resto de los vertebrados. Como óvulo, es decir, cuando ya se terminó la meiosis, en celenterados y en equinodermos. Acá nuevamente, pero indicando las especies en donde efectivamente se ha visto el tiempo de la fertilización. Fíjense por favor que hay un par de mamíferos en los que la fertilización es la que desencadena el inicio mismo de la meiosis. En perros y zorros se ovulan ovocitos primarios por ovulación inducida. Es el espermatozoide el que activa el huevo para que se den las dos divisiones meióticas. Miren también por favor las especies que tienen fertilización durante la primera metafase, la segunda metafase como la mayoría de los mamíferos, exceptuando ya vimos zorros y perros, y los que tienen fertilización del óvulo como en nidarios y equinodermos. Acá pueden volver a ver el momento de la fertilización en diferentes grupos. La entrada del espermatozoide induce la activación del huevo que puede tener dos puntos de detención.
En la profase 1, la primera, que la tienen todos, y la segunda, que varía en las especies, pero siempre el espermatozoide es el que permite que se acabe esta segunda detención y la activación del huevo para que finalice la meiosis y se inicie la fusión de los núcleos. En algunos apenas ocurre durante la detención en profase, como en el nematodo Caenorhabditis elegans. En otros en metafase 1, como en insectos. En la mayor parte de los vertebrados se detiene en la metafase 2 y en equinodermos y nidarios no hay un segundo detenimiento del proceso meiótico y entonces el espermatozoide sí fertiliza el huevo, al óvulo. Para todos los casos en que se da la fertilización antes de terminar la meiosis, el pronúcleo masculino dentro de la célula huevo espera a terminar la segunda división meiótica para que se dé la fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos. Vimos una gran cantidad de mecanismos para evitar que existiera la polispermia. Hablando de diversidad, vamos a ver que también hay diversidad en esos mecanismos de bloqueo a la polispermia o incluso hay polispermia funcional, como en este caso. La polispermia funcional está indicando que dos o más gametos masculinos entran al gameto femenino. Esta es común en aves, reptiles e insectos en donde hay una gran cantidad de yema. Sin embargo, solo un pronúcleo masculino se fusiona con el femenino. El resto de los espermatozoides que ingresaron a la célula huevo degeneran, porque normalmente quedan atascados entre la yema. En el resto de animales, si hay polispermia, produce un cigoto abortivo. De hecho, se ha demostrado que en los huevos de pez cebra y en los pollos se requieren múltiples espermatozoides para que se dé una fertilización efectiva, para poder activar el huevo. De 10 a cientos de espermatozoides son necesarios para que penetren al ovocito y asegurar la fertilización y el crecimiento exitoso del embrión. Por eso se llama polispermia funcional. Cuando hay fusión efectiva de los pronúcleos masculinos, se habla de poliandria y es por supuesto consecuencia de la polispermia. Entonces, en la poliandria, más de un pronúcleo masculino se fusiona efectivamente con uno femenino. Es letal en los animales, no más allá de la blástula se llega cuando hay este tipo de poliandria, pero ustedes ya saben que es común en plantas angiospermas. En la poliginia se unen dos pronúcleos femeninos y un pronúcleo masculino. Esto ocurre o porque no se completó la meiosis 2 y entonces se genera una triploidía porque se tiene todo el material genético de la madre, no ha salido el segundo cuerpo polar, o porque el segundo cuerpo polar no sale, no hay citoquinesis efectiva. Puede que no se mezclen los dos juegos de cromosomas maternos con el paterno y entonces el paterno sea excluido de la fusión. Esto ocurre naturalmente en algunos invertebrados marinos, por ejemplo. Patológicamente produce la mortalidad fetal en la mayoría de los animales. Justamente la exclusión del genoma paterno produce la ginogénesis. El ovocito es activado por el esperma, pero no hay fusión nuclear. En algunas especies, como en nemátodos y planarias, el ovocito permanece diploide, entonces es similar a la partenogénesis, pero se requiere del esperma para la activación del huevo. En otras especies, como en escarabajos y teleostios, el esperma de especies afines es el que activa el ovocito. En vertebrados, sin embargo, produce embriones haploides de mínima viabilidad. También existe la androgénesis. El ovocito solo aporta al citoplasma porque su núcleo es destruido usualmente por rayos ultravioleta o gamma. Como entra un espermatozoide, produce un organismo haploide. Pueden experimentalmente introducirse dos espermatozoides y entonces serán diploides. No se conocen animales en la naturaleza y por tanto existe solo a nivel experimental. En la investigación en peces de interés comercial se han desarrollado metodologías muy sofisticadas para crear organismos por ginogénesis o androgénesis e incluso híbridos que desarrollan las características consideradas importantes para su comercialización. Hablemos entonces de la reproducción unisexual. Es la reproducción sin combinación de material genético de los padres, pero derivada de la reproducción sexual. Es decir, se necesitan gametos. La reproducción sexual es primitiva respecto de la reproducción unisexual.
La reproducción unisexual solo es asexual a nivel genético. Es muy rara en vertebrados, 22 taxa de peces, 19 de anfibios, 32 de reptiles hasta ahora. Los descendientes son clones de su progenitor, usualmente especies de solo hembras que se originan por hibridación interespecífica. Solo se hereda el genoma materno, entonces constituyen matroclinas. La reproducción es posible por aberraciones en el mecanismo premeiótico o meiótico. Las hembras resultantes del cruzo híbrido son capaces de producir huevos sin recombinación genética o sin reducción en la ploidía. Veamos. Hay varias formas de reproducción unisexual clasificadas por si el huevo tiene un complemento cromosómico reducido o si se necesita de un esperma para activar el desarrollo del huevo, la embriogénesis. Son tres formas: partenogénesis, ginogénesis e hibridogénesis. Veamos. En la partenogénesis se da la génesis de nuevos individuos a partir de hembras vírgenes. Esta es la definición del término. Son huevos que sin ser fertilizados son capaces de desarrollarse completamente. En algunas especies es la única forma de reproducción. También se pueden tener ciclos de generaciones partenogenéticas y ciclos de generación sexual. Y también ciclos de generaciones partenogenéticas y agámicas, es decir, reproducción asexual. El genoma es transmitido al huevo sin recombinación genética. El mecanismo gametogénico produce huevos diploides, entonces se llama partenogénesis diploide. Recordemos, en este grupo de lagartos, la ovulación y la activación del huevo se da por el comportamiento heterotípico de unas hembras con respecto a las que están próximas a ovular. En mamíferos, de forma inducida experimentalmente, y el embrión se muere, no pasa a blástula, es decir, no hay partenogénesis en mamíferos. Los casos más estudiados es en escamados y se conocen en el género de la lagartija de cola de látigo, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer. Pero también se han encontrado en varias familias de escamados, incluyendo recientemente en el dragón de Komodo. Se desarrolla especialmente en aquellas poblaciones que viven aisladas y en donde la probabilidad de encuentro de pareja es muy baja, convirtiéndose en un patrón común convergente en varios grupos. Miremos acá cómo se obtienen los partenogenotes en un ejemplo de estas lagartijas. Así se llaman los descendientes de partenogénesis, partenogenotes. Usualmente aparece por hibridación de dos especies cercanas. La hembra descendiente de esta hibridación solo se puede reproducir por partenogénesis para producir clones diploides o por reproducción sexual con un macho de otra especie igualmente cercana. Cuando hay reproducción sexual por un evento de hibridación, como el mecanismo meiótico es aberrante y produce huevos diploides, entonces se da poliginia y se regenera un organismo triploide viable. Entonces la triploidía resulta de la singamia entre el huevo de una especie diploide partenogenote y el esperma de una especie cercana. La especie producto de esta hibridación se reproduce a sí mismo solo por partenogénesis, generando una matroclina de organismos triploides que son más grandes que los de la matroclina diploide y con mayor variación porque hubo el aporte del genoma de un padre en la hibridación. Recientemente se encontró en tiburones que también hay partenogénesis. Se mantuvo una hembra de tiburón martillo aislada en cautiverio. No había estado nunca con un macho y resultó teniendo un parto que produjo solo hijas. El análisis genético demostró que eran clones de su madre. El mecanismo por el que ocurre se observa en la figura. El segundo cuerpo polar reingresa al citoplasma de la célula huevo y reconstituye la diploidía y lo activa, empezando el proceso de desarrollo. Igualmente en aves se han reportado casos, usualmente no comunes, en gallinas y pavos de granja. Resultan de la fusión aberrante del óvulo y el segundo cuerpo polar, lo que produce la restauración de la diploidía y la activación del huevo. Solo produce la condición homogamética ZZ o WW porque se está reingresando el cuerpo polar. El genotipo WW es letal, solo se producen entonces machos ZZ y por tanto no hay una matroclina ni poblaciones enteras de machos. Ya sabemos que en himenópteros y varios artrópodos es común la partenogénesis.
Los huevos no fertilizados se desarrollan como machos, mientras que los huevos fertilizados, siendo diploides, se desarrollan en hembras. Los machos haploides son capaces de producir esperma al eliminar la primera división meiótica, formando así solo 2 espermatozoides por espermatogénesis. Se denomina entonces partenogénesis haploide. Igualmente se ha visto que una especie de drosófila, uno de los cuerpos polares, activa el huevo después de la segunda división meiótica, generando partenogénesis haploide porque solo se activa el huevo, no ingresa a él. Forma de reproducción difundida en invertebrados, esta partenogénesis haploide. En la partenogénesis entonces puede haber 2 formas de partenogenotes, haploides como en los himenópteros y varios invertebrados marinos, y partenogenotes diploides como en los vertebrados. Para que podamos tener un huevo diploide activado, ya vimos, se puede porque el segundo cuerpo polar reingresa al óvulo, reconstituye la diploidía y activa el huevo para que se inicie el desarrollo. Esto se denomina automixis. En la apomixis se elimina el entrecruzamiento en la profase 1, se elimina la meiosis 2. Así los huevos diploides son producidos finalmente por una mitosis. No hay entrecruzamiento ni segregación de homólogos, es muy rara en vertebrados y solo se conoce en peces ginogenotes que más adelante vamos a ver. Otro mecanismo para producir partenogenotes diploides es la endomitosis premeiótica, en donde ocurre una doble duplicación del material genético antes de iniciarse la meiosis. El entrecruzamiento entonces no se da entre cromosomas homólogos, sino entre cromátides hermanas, no produce entonces variación. La segregación de los homólogos no produce tampoco variación. Se mantiene la meiosis 2. Entonces el producto son huevos diploides idénticos al maternal. ¿Por qué hay grupos en donde se desarrolla la partenogénesis y en otros no? Se asume que los machos y las hembras aportan genomas haploides equivalentes durante la fertilización. Sin embargo, en mamíferos se ha visto que ambos genomas pueden ser funcionalmente diferentes y juegan papeles complementarios en ciertos estados de desarrollo. Experimentalmente en huevos ginogénicos o androgénicos no se forman embriones normales, lo que está demostrando que se requiere de ambos aportes paternos y maternos. En algunas células solo los alelos derivados maternos son activados, mientras que en otras células son los alelos paternos. Ciertos genes importantes para el desarrollo son activos solo si ellos vienen del esperma o del huevo. Así, ambos pronúcleos, femenino y masculino, son necesarios para el desarrollo en mamíferos y por tanto no puede haber partenogénesis. Específicamente, los genes del padre son necesarios para el desarrollo de la placenta, mientras que los maternos lo son para el desarrollo del embrión. Veamos entonces en la reproducción unisexual la genogénesis, que es una forma modificada de la partenogénesis, en la que se necesita que una espermatozoide active a la célula huevo. El esperma no contribuye con su genoma, solo activa la célula huevo para el inicio de la embriogénesis. Todas las poblaciones entonces están constituidas por hembras. Es específica de peces. La hibridogénesis también es una forma modificada de la partenogénesis. La embriogénesis es iniciada por la fusión entre el huevo y un esperma derivado de una especie bisexual cercana y ancestral. Solo la mitad del genoma híbrido ancestral es pasado a las siguientes generaciones. La otra mitad del genoma se descarta en cada generación. No hay recombinación genética. El descendiente tiene la mitad del genoma maternal original y el nuevo genoma derivado del esperma. Sin embargo, el genoma materno no recombina con el paterno ni el paterno se hereda a la siguiente generación. Por lo tanto, solo la mitad del genoma materno es heredado, se llama herencia hemiclonal. Se conoce como parasitismo sexual, la hibridogénesis. Se explota el esperma de otra especie. Ocurre en peces y en anfibios, ranas y salamandras. El caso más estudiado es el de la rana europea, Rana esculenta, que es el producto de la hibridación de 2 especies, Rana lesone y Rana ridibunda. La rana esculenta tiene un genoma que es principalmente de la madre, Rana ridibunda, en amarillo aquí en la representación de los cromosomas, y una parte del genoma del padre que es de la especie Rana lesone.
La rana esculenta puede retrocruzarse con un macho de la especie parental original, rana lesone. El producto de este cruce, de nuevo, es la rana esculenta, con exactamente la misma dotación genética de la madre, manteniéndose así una matroclinia con la contribución por hibridogénesis de los machos de rana lesone. Fíjense que el genoma del padre no va a las células germinales, solo se queda expresado en las células somáticas. La hibridogénesis debe descartar una porción del genoma parental durante cada generación. Esto se llama exclusión genómica. Este mecanismo ocurre en dos formas. Durante la mitosis previa a la meiosis, el uso mitótico se asocia solo a los cromosomas derivados de la madre. Los cromosomas derivados del padre parasitado no se asocian al uso y son reabsorbidos o exocitados. La meiosis inicia con un solo set de cromosomas. No hay entonces entrecruzamiento o segregación entre cromosomas homólogos. El organismo materno carga y se beneficia del paterno, pero al momento de la meiosis lo descarta. El huevo es haploide y si hay singamia hay algo de variación por la mezcla con un genoma paterno, donde ocurre en peces hibridogenotes del género Poecilopsis monaca lúcida. En los hibridogenotes de rana, además de la primera división meiótica, hay una segunda división meiótica aberrante. Hay una restauración de la haploidía somática en las células antes de ingresar a la meiosis 1. Las células premeióticas contienen dos sets de cromosomas idénticos. El entrecruzamiento no produce variación porque es entre cromosomas cromátides hermanas. Los gametos son haploides. Si hay singamia, se agrega algo de variación adicional no producida por el huevo, sino por el macho que contribuye con su genoma. Bueno, con esto completamos los casos particulares en la fertilización y terminamos este capítulo. Vamos a comenzar entonces en la siguiente clase todo lo relacionado con el inicio del desarrollo embrionario. Muchas gracias.